Moncada. La Moncada, a ver qué fue esto. Patricia Elizabeth. Talla baja. Con de nutrición, control de audiencia en ella. La tricolor nacional jugará su próximo partido comprobatorio ante Arabia Saudita. El cotejo será en Murcia, España, el 23 de septiembre. Una de las figuras del mediocampo es Carlos Grueso, quien ya jugó el Mundial de Brasil 2014. Entonces, partido. Eso no va a dar la confianza para la elección de septiembre. Su continuidad en el fútbol de Alemania. Se cumplió el torneo abierto y amateur de dobles en la capital del tenis. Cerca de 100 de el ámbito nacional. Llaves de la Padú. Buenas noches, colegas y amigos. ¿Tenemos audio? Sí, buenas noches. Buenas noches, colegas y amigos. ¿Tenemos visual? Buenas noches, doctor. Sí. Sí. Doctores, iniciamos una nueva jornada de intercambio de información, de exposición de conocimientos en este diplomado Doppler general y de ginecología y obstetricia. Hay un micrófono abierto, por favor. Previo al inicio de esta exposición, de esta charla,
Eh, quiero hacer mención a la clase anterior. Importantes reflexiones y conclusiones que obtuvieron de esa exposición. Su atención, sus opiniones con respecto al tema fueron muy interesantes. Tratamos de sincerizarnos con la clase y con nuestra situación. Por eso me parece muy interesante. Hay un micrófono abierto, por favor. Si le ganas bien, vaya quedando con cero hermano. Entonces, ya va el medio por ahí, reviso. Bueno, ya de pasar ya. Existe en el mundo intelectual eh, esquemas mentales para manejar conocimientos, manejar situaciones. Un esquema mental en la parte ecográfica es importante para tener unas fases o protocolos de evaluaciones ecográficas. No se escapa la evaluación del abdomen superior a esta situación. Tratamos de evaluar órgano por órgano en el aspecto modo B, en la parte vascular, en la parte de insonación espectral. Tratamos de conocer la patología que tiene el paciente y se nos hace una necesidad al médico que trabaja con imágenes de darle una opinión concreta, un diagnóstico concreto de la evaluación. Tratamos generalmente por todos los medios de darle una información que ayude al paciente. Yo realizo la ecografía de abdomen superior y no solo me ubico en eso, sino me ubico en la zona de dolor del paciente, así sea parte del abdomen inferior. No descarto que sea patología herniaria, que sea patología de anexos, porque evalúo la zona. Desde el punto de vista de la indicación del médico referente, vamos a evaluar todo el abdomen superior. Pero si el dolor se consigue en el paciente o la paciente en la zona de hipogastrio, en la zona pélvica, también debemos echarle un rastreo, una evaluación a esta zona. Entonces, tenemos que manejar esquemas mentales para las evaluaciones ecográficas. ¿Por qué realizamos una ecografía abdominal superior? Para tener un diagnóstico de una lesión o enfermedad de alguno de los órganos o de alguna zona retroperitoneal, por ejemplo. Ayudar a determinar la causa del dolor abdominal, una colecistitis, una hepatitis, una pancreatitis, una esplenomegalia. Son causas de dolor abdominal. Y en nuestra evaluación abdominal superior, no debemos obviar algunos de estos órganos. Identificar cálculos biliares o cálculos renales. No solo identificarlos en el órgano, tratar de ubicar la posición de la lesión litiásica. En el caso de la vesícula puede estar ubicada en fundus, en el tercio medio cuerpo de la vesícula o en el tracto distal. Evaluar masas en el abdomen. Podemos conseguir adenomegalias o lesiones retroperitoneales y tenemos que ubicarnos en esta imagen. Evaluar la causa de la disfunción hepática anormal, ya sea por una hepatitis, por una cirrosis en su primera fase o en su segunda fase. Ayudar a determinar por qué un órgano interno aumentó de tamaño. Analizar cambios o problemas en los vasos sanguíneos. ¿Y a qué nos referimos en esta zona? Nos referimos a zonas de estenosis, a zonas de dilataciones aneurismáticas. La preparación para el paciente en forma ideal también tenemos que realizar de forma rápida y en ese momento, como tenemos al paciente. La forma ideal sería ayuno mínimo de 6 horas, entre 4 y 6 horas, para limitar la interferencia por gases. Tener la vejiga llena antes de la prueba. Esta ventana sónica nos ayuda en la evaluación del abdomen. Indicar medicamentos tipo simioticona para disminuir el patrón gaseoso del colon, mejorando la visual de los órganos. Y es relativamente fácil, se nos hace evaluar un abdomen de un paciente delgado. Logramos verle hasta los arcos de la columna. Pero si el paciente tiene un índice de masa corporal amplia,
El mejorar el patrón gaseoso de este paciente nos ayudará a hacer una insonación por su constitución corporal se nos va a hacer difícil. Tenemos una sistemática para la evaluación abdominal. Comenzamos por el área hepática, en su lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Hacemos las medidas de estos. ¿Cómo insonamos el lóbulo derecho? Hacemos un corte sagital o longitudinal de la línea axilar anterior y ascendemos, oblicuando el transductor con el indicador en zona cefálica para lograr la identificación y la medida del lóbulo hepático derecho. Esta medida y esta imagen tiene que ser con cobertura de los polos superior e inferior del riñón derecho. Evaluar el lóbulo izquierdo con sus diferentes segmentos. ¿Cómo cuantificamos la medida del lóbulo izquierdo? Tenemos dos formas de realizarlo. Desde la intersección de la vena suprahepática media y la vena suprahepática izquierda, realizamos una línea vertical hasta el borde anterior del hígado. O en un corte axial del páncreas, desde la línea media de la cabeza del páncreas, realizamos una línea vertical hasta el borde anterior del hígado. Estos tamaños son aproximadamente de 15 centímetros en el adulto, el lóbulo derecho, y de 5 a 6 el lóbulo izquierdo. Evaluar las venas portas y suprahepáticas, su tamaño normal, su llenado adecuado al Doppler color. Por lo menos insonar con Doppler color. Evaluar la vesícula biliar, su pared anterior, su grosor, que es aproximadamente 3 milímetros, su contenido. Insonar de forma adecuada para descartar la presencia o no de barro biliar. Evaluamos supravena porta, el cístico y el colédoco, cuyo diámetro es aproximadamente de 5 a 6 milímetros. Descartar la presencia de litiasis en estos conductos. Evaluar el área pancreática y grandes vasos abdominales. Revisar vejiga, intestino y músculos psoas. A modo de anécdota, evaluó un paciente joven con un dolor abdominal que se irradiaba hacia la zona lumbar. Cuando interrogo al paciente, me dice que había realizado ejercicios de levantamiento de pesas y le hago atención al músculo psoas. Los músculos psoas estaban inflamados, lo que tenía era una psoitis por su esfuerzo físico. Interesante el caso. Evaluamos los riñones derecho e izquierdo en su ecoanatomía, su estructura interna, la presencia o no de lesiones en parénquimas y dilataciones, por ejemplo. Observamos las proporciones. Evaluamos el vaso en la región del hipocondrio izquierdo, paralelo al riñón izquierdo, y su tamaño. Tiene un tamaño aproximado de 12 centímetros sagital y de 5 centímetros ápero. Evaluamos sus parénquimas, la presencia o no de tejido accesorio, derivaciones portosistémicas en la insonación Doppler. Esto lo describimos en el estudio ecográfico. Dibujo esquemático de la parte anatómica. Observamos el hipocondrio derecho al hígado, órgano de aproximadamente 1500 gramos, amplio, hipoecogénico, con un tejido similar al tejido renal. El aumento de la densidad en el tejido de una forma difusa y de hiperecogenicidad nos habla de esteatosis hepática. Tenemos diversos grados que tenemos que reportarlo en el estudio ecográfico. Observamos en la región media el páncreas, la vesícula biliar, el vaso y parte de la ventana gástrica en el hipocondrio izquierdo. Evaluamos el marco colónico en sus segmentos amplios ascendentes, transversos, descendentes y sigmoideos. Evaluamos su dilatación o obstrucciones. Evaluamos el engrosamiento de sus paredes. Utilizamos para esta técnica transductores Convex multifrecuenciales. A menor frecuencia, mayor profundidad, menor resolución. La imagen se ve menos clara, pero tenemos mayor penetración. A mayor frecuencia, hay más claridad en la parte superficial.
Realizamos proyecciones en transversal, en sagital y oblicuo. Para evaluar algunos órganos, como por ejemplo los riñones o la vesícula biliar, no todos, le pedimos inspiraciones profundas en caso de que el paciente pueda realizarlo. Evaluamos cúpula diafragmática y medimos los órganos. La línea medio clavicular o axilar anterior paralela al reborde costal derecho es para insonar riñón e hígado. Hacemos inclinaciones oblicuas del transductor para realizar evaluaciones subcostales e intercostales. Hacemos rastreos en longitudinal y en transversal. Realizamos hepatometría vertical de los lóbulos derecho e izquierdo. Existe un índice lóbulo caudado, lóbulo derecho, que tiene un valor promedio de 0,65. ¿Para qué utilizaríamos este índice? Para evaluar en una cirrosis en fase inicial con hipertrofia del lóbulo derecho o en segunda fase donde hay hipertrofia del lóbulo caudado. Evaluamos de forma rápida y somera los ligamentos del hígado. El ligamento falciforme es un tejido fibroso que une el músculo diafragma con la cara anterior y posterior del hígado. El ligamento coronario lo observamos como una penetración peritoneal del diafragma en el hígado. El ligamento redondo es la obliteración de la vena umbilical. Evaluamos el aspecto venoso de una forma somera, observando los diámetros y la insinuación con su llenado completo de la vena porta, las venas suprahepáticas y la arteria cística. Tratamos de mentalizar en un corte anterior subcostal la segmentación del hígado. Esta segmentación la realizó el anatomista Konakubi y divide al órgano hepático en 8 segmentos. Esto nos sirve para identificar la posición de una lesión. Cuando hacemos la descripción de la lesión, ubicamos al médico clínico o quirúrgico en la zona de interés. Por ejemplo, en el borde medial y anterior del hígado tenemos el segmento 2. Describimos el tipo de lesión, su modo B en la insonación, observamos sus características de ecogenicidad, hipoecogénica, heterogénea, anecogénica, su insonación al modo Doppler, su vascularización y la ubicación del segmento. Esta imagen nos demuestra las posiciones que realizó este anatomista francés y así ubicaremos. En esta imagen falta el lóbulo caudado, que es el segmento 1, ubicado entre el segmento 4B y el segmento 4A. En la diapositiva tenemos los diferentes segmentos y dónde se ubican. Hay que memorizar esta evaluación en una evaluación anatómica superior. Tenemos que aprendernos esta segmentación que se hace parte de la evaluación del hígado, sobre todo si obtenemos alguna lesión en su interior. La hepatometría vertical del lóbulo derecho es aproximadamente hasta 15 centímetros, pero la estructura corporal del paciente puede hacer que el lóbulo derecho, por ejemplo, esté aumentado de tamaño. Una persona obesa mórbida generalmente tiene hipertrofia del lóbulo derecho. Cuando hacemos la medida del lóbulo derecho de una forma longitudinal, observaremos que este hígado está aumentado de tamaño y hay que correlacionar la patología del paciente o la clínica del paciente o los parámetros clínicos, si los tenemos a la mano, con esta hipertrofia. La hepatometría vertical del lóbulo izquierdo es hasta 6 centímetros. Hacemos medición de la vena porta en este esquema y hacemos medición del diámetro de la vena esplénica. La vena porta tiene un diámetro menor a 13 milímetros y la esplénica menor a 9. Pareciera un poco complicado, pero el hecho de realizar este ejercicio
de una forma continua, diaria, nos lleva a hacer esta evaluación rutinaria. En esta imagen, a la derecha de la pantalla, estamos observando un corte transversal. Observen la posición del transductor convex en la región epigástrica, corte transversal o axial, y hacemos descenso paulatino en sentido caudal del transductor. Observaremos una imagen, en caso de una buena visualización, del órgano pancreático en la región epigástrica. Observaremos la cabeza, el segmento, el proceso uncinado en la parte posterior, el cuello, el cuerpo y la cola del órgano pancreático. Una imagen perfecta del órgano pancreático. Las referencias vasculares, el eje esplenoportal. El eje esplenoportal debemos observarlo en esta imagen, así. Su compresión o dilatación nos puede hablar de patología de la parte hepática, por ejemplo en una cirrosis, donde se invierte el flujo hepatofugo, hepatopeto. Hepatofugo en la vena esplénica y hepatopeto en la vena porta. Observaremos la imagen anecoica en el centro, que corresponde a la arteria mesentérica superior. En la parte inferior o posterior evaluamos la arteria aorta abdominal y los cuerpos de la columna, los cuerpos vertebrales de la columna. Con este corte axial, todo lo que ubiquemos hacia la izquierda de la pantalla queda a la derecha del paciente. Y lo que ubiquemos del lado contrario a la izquierda. Una imagen muy clara, seguramente de un paciente delgado, muy bien identificada. También realizaremos cortes sagitales para evaluar el lóbulo izquierdo del hígado, en la región epigástrica. Si hacemos un pequeño vaivén hacia el lado derecho, observaremos la vena cava inferior, y si oscilamos hacia el lado izquierdo, observaremos la arteria aorta abdominal. En este corte longitudinal con transductor convex, observamos la imagen de la vena de la arteria aorta, una pequeña parte de la arteria mesentérica superior en esta zona. Observamos una imagen libre de patología aterosclerótica en sus bordes internos, con espacio libre intraluminal. Esquemática de un corte axial del abdomen. Piel, tejido hepático, páncreas, eje esplenoportal, arteria mesentérica superior, arteria aorta, cuerpo vertebral. El gas o un patrón aumentado nos dificulta, con una sumatoria importante, la visual de una imagen ecográfica abdominal así. O una capa grasa importante también nos imposibilita esta visión. En personas delgadas logramos generalmente imágenes muy claras, muy bonitas de los cortes axiales. En los cortes longitudinales podemos evaluar también ligamentos, lóbulos caudados, que tienen un diámetro aproximado longitudinal de 5 centímetros en el adulto. Vena cava inferior, que su diámetro no debe ser mayor a 2 centímetros en el diámetro AP en un corte transverso. Evaluamos vena cava inferior en un corte sagital en línea media, oblicuando o trasladando el transductor hacia la zona derecha. Observaremos una imagen anecogénica. Yo siempre me iba a ver a la escuela. Cuando ves en la escuela tenemos un micrófono abierto. Decía él y él. Tenemos la vena cava inferior como una imagen anecogénica longitudinal que se desplaza en sentido posterior a los segmentos hepáticos. Él sabía dibujar artísimo, no sabía dibujar. En un corte costal subtifoideo podemos visualizar las venas suprahepáticas con su confluencia en la vena cava inferior. En este corte observamos
la pared abdominal, parte del hígado, arteria hepática, que se encuentra lateral a la vena porta. Es una vena pequeña de 4 milímetros, con velocidades de pico sistólico de 30 a 40 centímetros por segundo. Observaremos la vena porta en el ilio hepático y en la red portis hacia el lado del lóbulo izquierdo, como una imagen en H, cuando logramos una imagen completa, con sus ramas derechas, anterior y posterior, y sus ramas izquierdas, anterior horizontal, posterior vertical. La parte de la arteria aórtica, la columna vertebral, y si logramos insonar la arteria abdominal, aorta abdominal, observaremos la parte de la ramificación en un corte axial hacia la cabeza del páncreas del tronco celíaco, constituido por la arteria hepática común, la arteria gástrica y la arteria plénica. El corte generalmente se observa como el signo de la gaviota. Tenemos un corte en B de la arteria, generalmente la que observamos con más facilidad es la arteria hepática común y la arteria esplénica. Visualizaremos el recorrido del trayecto del conducto colédoco anterior a la vena porta. Observaremos e insonaremos subcostal y subsifoideo el hígado para obtener una imagen tan bonita como esta. Esta imagen son las venas suprahepáticas en su recorrido vertical intrahepático. Rama suprahepática derecha, media e izquierda de las venas suprahepáticas. Observa que no están dilatadas, hipoecogénicas. En algunos casos podemos observar líneas hiperecogénicas en los bordes. Pero para la parte hiperecogénica, domina la vena porta por su constitución de tejido conectivo en ella. Entonces se verá más hiperecogénica la vena porta en la salida en la entrada del ilio hepático. Un corte subcostal, donde observamos un corte de la vena suprahepática derecha y media. En esta imagen está aumentada un poco el zoom y observamos parte de las venas suprahepáticas en su interior. Patología más frecuente difusa en el parénquima hepático, la estetosis hepática, patologías tumorales benignas, también podemos conseguir en la zona del parénquima hepático. Y me estoy refiriendo a hiperplasia nodular focal. Se observa una imagen heterogénea, irradiada. En la insonación Doppler color observaremos con flujo radial en su interior. Es una lesión benigna de la parte hepática, hiperplasia nodular focal. Así como consideramos también esta hiperplasia como algo benigno, podemos observar tumoraciones amplias, heterogéneas, que pueden producir compresión de la parte vascular de bordes mal definidos, con aumento de la vascularización en su interior, y nos estamos refiriendo a un hepatocarcinoma. Corte sagital, que aborda los polos superior e inferior del hígado. Esta visual nos permite realizar un corte longitudinal del lóbulo derecho. Evaluamos riñón e hígado simultáneamente. En este caso, en esta imagen tenemos una esteatosis hepática leve. Hay una hiperecogenicidad del parénquima hepático por infiltración grasa. Nueva imagen del lóbulo hepático derecho, en este caso aumentado de tamaño. Sobrepasa el límite promedio. Y la ecogenicidad se observa hiperecogénica media. En la ecogenicidad o estetosis hepática grado 3, disminuye la visual de los vasos. Cuesta visualizar los vasos, ya sea la suprahepática, la vena porta. Cortes longitudinales subcostales para las venas suprahepáticas.
La práctica nos ayuda a determinar estas visuales. Confluencia de las venas suprahepáticas en la vena cava inferior. Corte subcostal en la zona media del hígado. Hacemos desplazamientos lateromediales y obtenemos esta imagen. En la tercera imagen inferior, observamos una lesión hipoecogénica de contenido necoico de bordes delgados y refuerzo sónico posterior. Estamos hablando de una lesión quística en esta imagen. También podemos conseguir condición multiquística hepática, múltiples quistes de variado tamaño con septos en su interior. La condición quística múltiple hepática no es tan frecuente. Lo común es conseguir lesiones quísticas aisladas de variado tamaño con sus características ecográficas descritas. La ecogenicidad, la presencia de lesiones en la parte del parénquima, su tamaño, su vascularización, es importante en la evaluación de la ecografía abdominal superior. Este paciente presenta en esta tercera imagen como dato de interés lesiones nodulares hipoecogénicas que pudieran ser definidas como metástasis hepáticas. Son múltiples hipoecogénicas con tendencia a la forma ovoidea. Son imágenes de metástasis hepática. En este corte, a la izquierda e inferior del paciente, con un corte oblicuo, se está visualizando parte de las reportes. En este caso es la rama derecha de las reportes. En la imagen inferior derecha observamos un corte sagital, parte de la vena cava inferior, la vena porta, y si insonáramos en la parte anterior de la vena porta, observaríamos el flujo con aliasing, por lo pequeño, por el flujo alto de la arteria hepática. Imagen parcial en un corte axial del páncreas. Observamos parte del cuerpo, parte del proceso uncinado y la cola del órgano. Logramos visualizar un segmento importante de la vena esplénica. Imágenes para identificar esteatosis hepática. En este corte sagital observamos con claridad en el parénquima hepático las pirámides renales. Se observan como imágenes hipoecoicas, triangulares, con vértice hacia la zona del sistema pielocalicial. Su deformidad y aumento, en un caso de infección urinaria severa o por patología idiopática, nos habla de una glomerulonefritis. Se invierte la forma, muy frecuente observarlo, y el vértice se dirige hacia la corteza anterior. Aumenta el tamaño y aumenta la hipoecogenicidad del mismo. Vena cava inferior en un corte sagital bien definido. Observamos que no tiene imágenes trombogénicas en su interior, que no está dilatada. La vena cava inferior se dilata por procesos que afectan al corazón derecho. En la insonación espectral, la curva trifásica o tetrafásica que ella presenta va a ser alterada por la afectación del corazón derecho. Cambia en casos de ingurgitación tricuspidia o hipertrofia del lóbulo del ventrículo derecho o de la aurícula derecha. Imagen muy clara en un corte transversal del lóbulo caudado. Cuando nos ubicamos en el lóbulo caudado, nos ubicamos fácilmente en la vena cava inferior. El corte subcostal o subsifoideo nos permite realizar esta imagen. Evaluar lóbulo izquierdo, segmento 2 y 3
hepático, lóbulo caudado y vena cava inferior. Del lado izquierdo observamos la arteria aorta abdominal. Imagen ecográfica de parte de la red portis. La visual no es difícil de la red portis. Hacemos ese corte en un corte axial hacia el lóbulo izquierdo. Observaremos una estructura vascular con 4 ramas o parte de ella en la insonación. En estas imágenes tratamos de visualizar los segmentos. En el lóbulo izquierdo observaremos el segmento 3, el segmento 2, perdón, el segmento 3, y en la zona media observaremos los segmentos 4A, 4B y el lóbulo caudado representado en el segmento 1. Insonación de la arteria aorta abdominal. La segmentación hepática nos ubica en el sitio de la lesión y en un corte sagital hepático observaremos los segmentos 7, 6 y 5 en forma de serie en el corte longitudinal hepático. Importante, evaluar el saco de Morrison. El saco de Morrison pues, se ubica en la cara posterior del hígado y la cara anterior del riñón. Nos sirve para evaluar la presencia de líquido en caso de un trauma agudo, para descartar hemoperitoneo o presencia de ascitis en el caso de neoplasia o insuficiencias cardíacas. Imagen de la red portis con rama derecha anterior y parte de la rama izquierda vertical posterior y horizontal u obliqua la rama izquierda de la red portis, lóbulo caudado y vena cava inferior. Los ligamentos generalmente no se deforman, no producen problemas, pero los nombramos. Tiene como principales el ligamento falciforme, el redondo y el coronario. Pero también podemos evaluar el ligamento hepatoduodenal. El ligamento falciforme, como ya mencioné, es un ligamento fibroso que une al hígado con el músculo diafragmático. El ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho forman parte de la parte ligamentaria hepática. En la insonación observaremos generalmente el ligamento falciforme y el ligamento coronario. El ligamento falciforme separa parte del lóbulo izquierdo del lóbulo derecho y une la parte posterior con la parte diafragmática. Imagen amplia con transductor convex. Lo visualizamos por esta huella amplia en la parte anterior, donde observamos el lóbulo hepático izquierdo, la vesícula biliar en un corte sagital, parece observa delgada, su contenido anecoico. Vemos parte del conducto escoledo con esta imagen y la vena cava inferior. El ligamento falciforme lo observamos paralelo a la cabeza del páncreas y es un ligamento que cruza en sentido posteranterior al hígado. Eje esplenoportal, muy bien identificado en esta imagen, arteria mesentérica superior, vena cava inferior, vesícula y arteria aorta abdominal. Bella la imagen, pero no está fácil conseguirla así. En esta imagen observamos un derrame pleural en la zona diafragmática. Observamos una colección anecoica preparada por el músculo diafragmático. La vena porta es una vena importante en la parte fisiopatológica del hígado. Es una sangre parcialmente oxigenada,
aporta aproximadamente el 50% del oxígeno requerido por los hepatocitos y los nutrientes. Es de pared ecogénica por su vaina de tejido conectivo. Cuando hacemos insonación sobre ella, los bordes van a ser brillantes. Existen dos ramas, la derecha y la izquierda. La rama derecha tiene una rama anterior y posterior, y la rama izquierda, como ya le mostré, tiene una rama ascendente y otra descendente. Cuando hacemos insonación en modo espectral, la imagen será una línea monofásica con ligera influencia de la parte respiratoria, supralámina basal. Eso es lo normal. Eso es lo que observamos normalmente en una insonación del Doppler espectral. En patología fibrótica del hígado o tumoraciones o en la enfermedad de Buchiari o trombosis de las venas hepáticas o vena porta, observamos el flujo invertido. Está infralámina basal, monofásico, sin influencia de la parte respiratoria. Generalmente en un paciente sin patología hepática vamos a observar en el modo espectral el flujo infralámina basal, infralínea base. Dibujos esquemáticos de las conexiones venosas desde la parte gástrica, esplénica, formando la mesentérica superior, la vena mesentérica superior, que recibe irrigación de la mitad derecha del colon. Bella imagen de la reportis, zona central de la vena porta, partes de los cortes de sus ramas. En la parte inferior, como en la estructura anecoica tubular, observamos la vena cava inferior. Las venas hepáticas pueden ser interlobares e intersegmentarias. La vena hepática media se ubica en la cisura lobar principal, la derecha en la cisura intersegmentaria derecha y la izquierda en la cisura intersegmentaria izquierda. La vena porta también tiene ramas intrasegmentarias. En el corte que realizamos subcostal, intercostal, hepático, observamos en un paciente de una masa corporal media, con claridad estos vasos intrahepáticos. Papito, silencio, silencio, que estoy en clase ahorita. Gracias, gracias. Insonación subcostal de la parénquima y la vascularización hepática. Vena hepática, vena cava inferior, en su confluencia con las venas suprahepáticas y algunas de las ramas. Vena suprahepática derecha, vena suprahepática media e izquierda. Cuando hacemos esta imagen, desde la confluencia de la vena suprahepática izquierda, la media, perdón, y la izquierda, en una línea vertical ascendente hasta el borde anterior del hígado, obtenemos la medida vertical del lóbulo hepático izquierdo. Esta es una de las formas de medirla. Y la otra es desde la línea media de la cabeza pancreática hasta el borde anterior. Promedio de tamaño en la parte adulta de 5 a 6 centímetros. Tenemos circulación hepática arterial y venosa para insonar. Imagen muy bonita, muy bien definida del tronco celíaco. Observen el signo de la gaviota. Rama dirigida hacia la parte izquierda de la pantalla es la arteria hepática común y la arteria esplénica. Falta la arteria gástrica izquierda en esta imagen. Pero normalmente observamos el tronco celíaco así. Hacia la cabeza del páncreas en un corte axial podemos obtener esta imagen. Imagen sostenida, amplia, de la vascularización suprahepática en su confluencia con la vena cava inferior. El hígado en una ecografía normal observaremos sus bordes regulares, lineales, bien definidos, igual que el borde posterior que es regular, hipecoico y continuo con el diafragma. El parénquima es de ecopatrón homogéneo y su ecoico levemente
hiperecoico respecto al parénquima renal. Esto es cierto. Cuando hacemos la insonación del parénquima renal, observamos zonas hiperecogénicas en el parénquima hepático, sin que haya una patología difusa completa. Es una tenue diferencia, una pequeña zona límite que observamos hiperecogénico. No es difuso el tejido en la parte de infiltración grasa. Observamos la vena porta de paredes hiperecoicas perpendicular a las venas suprahepáticas. Se llega, se topa a las venas suprahepáticas de forma vertical. Y observamos las venas hepáticas longitudinales sin paredes visibles. En esta imagen observamos la diferencia en un parénquima hepático hipoecoico normal con una zona de esteatosis focal. Esta imagen también la observamos en algunos casos. Una zona limítrofe entre lo normal y lo patológico. O la esteatosis es completa en el parénquima hepático con sus diferentes grados. En la esteatosis hepática grado 1 la hipercrensidad va a ser leve y difusa. Observaremos con claridad los vasos intrahepáticos. En la esteatosis grado 2 aumenta la ecogenicidad, pero conservamos la visual de los vasos. En una esteatosis severa o grado 3, la visual de los vasos intrahepáticos se nos dificulta. Una imagen con el signo de el personaje de la bailadora de ballet, en esta imagen de la Red Portis. Insonación que nos permite ver parte de la vena porta en su rama, la vesícula biliar y la vena cava inferior. Cuando insonamos los grandes vasos abdominales, logramos esta visual en la línea sagital. Hacemos insonación con vascularización, vascularizando el transductor, hacia la zona derecha observamos la vena cava inferior y ligeramente hacia la izquierda la arteria aorta. Son fáciles de valorar mediante ecografía por sus características estructurales y su localización en el abdomen, hacia la línea media. Son estructuras lineales que contienen líquido y por tanto se observan en la ecografía como estructuras anecoicas. Son estructuras anecoicas longitudinales paralelas. Además facilitan la localización de los distintos órganos abdominales por la relación que mantienen con ellos. Colocamos al paciente en decúbito supino y se realizarán los cortes ecográficos longitudinales con desviación ligeramente a la izquierda de la línea media abdominal para la exploración de la aorta abdominal y ligeramente a la derecha para la exploración de la vena cava inferior. Este estudio lo complementamos con cortes transversales a los utilizados en el páncreas a nivel de la línea media. Ese corte axial lo realizamos en sentido distal. Podemos observar patología de aorta abdominal, como por ejemplo aneurismas fusiformes que ocupan parte segmentaria en un corte sagital, con engrosamiento de la parte de la pared, o en un corte axial observaremos un aneurisma tacular. Con práctica y cariño lograremos estas imágenes. En este corte sagital observamos en la luz de la aorta abdominal y algunos de los vasos de la arteria mesentérica superior, por ejemplo. Y también podemos observar la vena cava inferior con la desplazamiento o inclinación hacia el lado derecho de la línea media. Corte transversal de la vena cava inferior con insonación de la caja Doppler. En la parte inferior del hígado observamos su llenado parcialmente detenido en la zona central. Podríamos estar ante la presencia de una lesión endoluminal tipo trombosis. Vesícula biliar. Órgano que forma parte del esquema de la ecografía del abdomen superior.
localizado infrahepático con tendencia hacia el lóbulo izquierdo. Es una estructura de forma alargada, ovoidea, con 3 segmentos: fundus, cuerpo y tracto distal o infundíbulo. Podemos observar con una adecuada insonación parte del cístico y superior a la vena porta, parte del colédoco. Cortes longitudinales y axiales, la parte derecha e inferior de la pantalla, para hacer volumen. Hacemos medidas sagitales, anteroposterior y transversal y obtenemos un volumen. No debe ser mayor en condiciones normales a 70 cc. Evaluamos pared, su contenido, la presencia de lesiones sólidas en la pared de la vesícula, imágenes hipoecogénicas con tallo o inserción polipoidea, nos habla de patología polipoidea en las paredes del órgano. Imágenes hiperecóicas de variados tamaños que producen sombra sónica posterior nos hace identificar la presencia de patología litiásica en su interior. Podemos observar, por ejemplo, en pacientes diabéticos, una colecistitis enfisematosa por perforación de la misma, y observaremos imágenes de aire, de imágenes hiperecóicas periféricas al órgano vesicular. Engrosamiento. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Una pregunta, no creo que no escuché bien. Para medir la vesícula, ¿qué puntos se toman? O sea, el ancho y el Para medir milímetro. Ajá. en la visión sagital, doctor, ¿Ya? hacemos una medida sagital del órgano. Podemos realizar la medida anteroposterior en la pared anterior hasta la pared distal y el corte transversal en la imagen axial. La máquina o el ecógrafo nos puede dar el volumen automático, o de forma manual multiplicamos los 3 valores y lo dividimos entre 2, o lo multiplicamos por la constante 0,524. Existe una diferencia mínima entre estas dos evaluaciones. Listo. Nos interesa porque ¿qué cantidad de patología litiásica no podemos encontrar? Que es la patología más común en ella. He visto algunos casos de litiasis. Adelante, doctor. No sé si es solo a mí, pero yo no sale la presentación. ¿Veo a usted o solo es a mí o es a todos? Respondan, colegas. Sí sale, sí se ve la Solo es presentación. usted, compañera. Sí, Sí se ve. Gracias. Sí, se ve todo. El ingeniero recomienda Ay, salir de inicio. del link y regresar. Sí, aunque a mí me pasó ayer también, o sea, no podía ver nada. Y yo creo que es el internet o bien, como dice el doctor, el link. Pero ahorita yo sí veo. Ingrese, doctor, que estamos hablando de cosas interesantes. Ajá. Entonces, evaluamos el órgano vesicular en su parte fúndica, segmento medio o tracto distal. Visualizamos lesiones sólidas de pared, hiperecogénicas como litiasis. Con engrosamiento de la pared y litiasis, hablamos de una colecistitis litiásica, única, múltiple. Le ponemos nombre y apellido al diagnóstico. Podemos observar ecos gruesos en el interior del contenido necoico que ocupan parte del volumen de la vesícula, y estamos hablando de barro biliar. No observamos uniformidad en el contenido necoico, sino 2 niveles de gris. Una parte necoica y una parte donde aumenta la hipoecogenicidad. Con la insonación adecuada nos damos cuenta de ello. Lo relacionamos con la patología que refiere el paciente o la sintomatología y podemos encontrarnos ante la presencia de barro biliar. Este barro biliar también puede producir engrosamiento por cuadros de cólicos biliares. Y estamos ante la presencia de una colecistitis alitiásica. Así la describimos en el informe. Cuando observamos engrosamiento de la pared y contenido hipoecogénico,
Esto nos habla de una colecistitis alitiásica. Imagen muy clara de la vesícula biliar en su trayecto longitudinal, parte del conducto cístico, la vena porta y el colédoco. Un poco dilatado se ve en la imagen. Esta es una variante anatómica de la vesícula. Esto lo consideramos válvulas conniventes. Esta imagen hiperecogénica tipo secto se describe como sectos incompletos o completos y hablamos de la presencia de válvulas conniventes en su interior. Variante anatómica, no patológica, dentro del órgano. El contenido anecoico produce como efecto o artefacto el refuerzo sónico posterior. Esta vesícula está contraída. ¿Es patológica? Les pregunto. No, No, ¿Por qué, doctores? porque está contraída. Ajá, pero ¿por qué está contraída y tiene paredes engrosadas? ¿Qué mecanismo fisiológico la colocan en esa visual? Que el paciente ha comido. Exacto, doctor, exacto. No están ayudas. No está en ayunas. Este es un eco urgente, pedido, con el paciente con un dolor abdominal, en región epigástrica que se irradia espalda. Si el paciente comió, las paredes pueden encontrarse contraídas fisiológicamente y así las describimos. Paredes contraídas y colocamos entre paréntesis. El paciente ingirió alimento. Tenemos un periodo corto del periodo de ingestión y lo describimos en la parte ecográfica. El paciente ingirió alimentos aproximadamente hace 2 horas, 3 horas, para descartar ante el médico referente que esta vesícula no es patológica. Imagen en escala de grises de la visual de la vesícula, donde observamos paredes ecogénicas delgadas, de contenido anecogénico sin patología en su interior. Corte axial de la parte vascular, vena cava inferior, parte de la arteria aorta abdominal en ella. Cortes sagitales de la vena porta y el conducto colédoco. Miren qué bonito se ve en esta imagen. Como una imagen longitudinal delgada, sin imágenes de obstrucción o patología neoplástica. Podemos conseguirnos con tumoraciones irregulares en el trayecto del colédoco o cercano a él y aumento de la vascularización Doppler. Estamos ante la presencia de un colangiocarcinoma. Nuevamente observamos el colédoco paralelo a la vena porta y se hace medición con los calíperes electrónicos interno para medir el diámetro. El páncreas, órgano de importante evaluación en la ecografía del abdomen superior, asiento de múltiples patologías agudas, como por ejemplo pancreatitis secundaria a litiasis vesicular, tumoraciones, con mucha frecuencia la localizamos en la parte cefálica. Es una estructura retroperitoneal no encapsulada, que se localiza en el espacio pararrenal anterior, entre el marco duodenal y el líquido esplénico, a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar. ¿Cómo informamos al paciente? Logramos colocar el transductor en región epigástrica en corte axial o transversal. Descendemos paulatinamente en sentido caudal y le pedimos al paciente que inspire y mantenga la inspiración. En ese momento buscamos la imagen tradicional de forma alciforme, hipoecogénica, homogénea. Tiene forma de coma con un diámetro longitudinal que oscila entre 12.5 y 20 centímetros y se divide en cabeza, proceso uncinado, cuello o istmo, cuerpo y cola. Los diámetros tienen variabilidad interobservador,
o intrapacientes. No tiene tanta validez como una imagen ecográfica general, como por ejemplo en una pancreatitis, donde observamos engrosamiento general del cuerpo, del páncreas, del órgano pancreático, con aumento generalmente del diámetro anteroposterior en algunos de sus segmentos. Podemos observar líquido paraesplénico, una pancreatitis, o heterogeneidad en su tejido. Dibujo esquemático del páncreas que topa con la segunda y tercera porción del duodeno. Observamos una imagen alargada donde describimos la cabeza, el proceso uncinado, parte del cuello, el cuerpo y la cola. En relación con el conducto ampolla de Water, va relacionado colateralmente con el colédoco en su unión para descender por la papila o la ampolla de Water hasta el esfínter de Oddi. La cabeza está situada a la derecha de la arteria y vena mesentérica superior. Esta imagen en un corte axial logramos observarla claramente, su imagen arciforme, la cabeza, la escotadura, proceso uncinado. El conducto de Wilson también lo describimos en la evaluación ecográfica. Describimos el conducto en la zona media, es una línea hipoecogénica muy delgada, apenas de aproximadamente 2 milímetros. Describimos si está dilatado, si está obstruido por alguna imagen litiásica o por alguna tumoración. El proceso uncinado lo observamos, pero generalmente no hacemos referencia a él, a menos que tengamos patología en la zona. Observamos el conducto pancreático, la cara anterior, referencias vasculares inferiores, que es el eje plenoportal, y la arteria mesentérica superior. ¿Hay alguna pregunta en este momento? El cuello tiene aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de longitud. En la esquemática que realizamos, en la parte ecográfica, existe la tendencia a medirlo. Sí nos puede servir como referencia, aunque tenga controversia estas medidas. Podemos medir la cabeza desde la zona de la coma, desde la cara anterior hasta la cara posterior. Podemos medir el cuello y la cola. Tres medidas que realizamos cuando lo metemos en la esquemática de trabajo. En la cabeza observamos el tronco celíaco hacia la región derecha del mismo, con el signo de la gaviota o del ave. El cuerpo está a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores, tiene relación con la cuarta porción del duodeno, con el ángulo de Trey. Les pregunto, ¿en qué patología gástrica hacemos referencia al ángulo de Trey? ¿O hacen referencia a los gastros? ¿Alguno de los colegas tiene esa referencia en su memoria? ¿Puede repetir la pregunta? La hemorragia digestiva. Para determinar si la hemorragia es alta o baja. Eso es. El ángulo de Trey nos divide las hemorragias digestivas en superior o inferior. Cuando está por encima, puede producir hematemesis en el paciente, sangre en el estómago, y cuando está por debajo produce melena, sangre en borra de café. Es la referencia anatómica que utiliza el gastro o la parte clínica para dividir las hemorragias digestivas en la parte superior o la parte inferior. Buena referencia para la parte clínica. El ligamento de Treis, en este dibujo esquemático, abarca parte del segmento del asa y es la referencia que utilizamos para dividir las hemorragias digestivas en superior e inferior. Es un dato anexo. La cola es móvil, su punta llega al vaso, en el caso del órgano pancreático, y está envuelta por las hojas del ligamento espleno-renal.
Dibujo esquemático con las zonas de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del órgano. Cabeza, cuello, zona del proceso funcionado, cuerpo y cola del órgano pancreático, con sus referencias vasculares habituales. Eje esplenoportal, arteria mesentérica superior y aorta abdominal. Una imagen ecográfica con transductor convex, donde observamos toda su longitud del órgano pancreático. Esta imagen hipoecogénica en la línea media corresponde al conducto de Wilson. En esta imagen, este paciente no tiene patología obstructiva del conducto. Se observa de un diámetro normal. Parte del eje esplenoportal con tendencia hacia la visual de la vena esplénica. Corte longitudinal de la arteria aorta abdominal. ¿Por qué es la aorta abdominal? ¿Cuál es la referencia que nos ayuda a saber que esa es la aorta abdominal, doctores? Porque existe una rama de la arteria mesentérica superior paralelo a la arteria aorta. Esta imagen anecogénica y longitudinal corresponde a la arteria mesentérica superior. Y por supuesto, en modo gris sin insonación, observaremos el movimiento pulsátil de la misma. Páncreas, órgano importante en la evaluación del abdomen superior. Tu imagen en esta diapositiva está alterada. ¿Qué les parece que está alterado en este órgano pancreático? No se ve bien la cabeza. Eso es algo, pero de la parte difusa. ¿Qué observan ustedes en esta imagen que sea patológico? Existe infiltración grasa del cuerpo pancreático. La infiltración grasa es un signo indirecto de problemas del páncreas. Ante una infiltración grasa, una hiperecogenicidad del órgano, que normalmente es hipoecogénico, tenemos que sugerirle al paciente que se haga un perfil glicémico, que incluya glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, glicemia de primera y segunda hora, porque pudiéramos estar ante la presencia de un cuadro de un paciente diabético. Páncreas normal, páncreas patológico. Existe una imagen quística en el cuerpo pancreático de forma anecogénica con paredes delgadas, un quiste simple en su interior. Cuando es muy amplia la lesión, estamos ante la presencia de un cistoadenoma. Estoy seguro, creo que es del grupo anterior. Uno de los colegas me envió una imagen muy bonita, digo yo para la parte ecográfica, de un quiste amplio en el cuerpo pancreático. Cuando son pequeños, son quistes simples. Cuando hay imágenes hipoecogénicas en la zona anterior, podemos estar ante la presencia de pseudoquistes pancreáticos. Son más hipoecogénicos. ¿Qué existe de patología en este páncreas? Se ve como que tuviera KS. infiltración grasa. Infiltración grasa. Exacto. Hay una infiltración grasa en este páncreas. En algunos momentos no concuerda la parte de la referencia con la imagen. Esta imagen es hiperecogénica. Hay una esteatosis pancreática en este paciente. En la parte de la pancreatitis crónica, la imagen del páncreas va a tener nódulos hipoecogénicos difusos, hay heterogeneidad y tenemos el antecedente del paciente diabético o con cuadros de pancreatitis de repetición. El vaso, órgano a insonar en la parte del abdomen superior, hacia el hipocondrio izquierdo, en forma oblicua, en la línea media, con un corte intercostal, obtenemos con el transductor COME una imagen semilunar o lenticular del órgano esplénico. Su parénquima en esta imagen es hipoecoico homogéneo. No es frecuente ver patología en el vaso. Cuando la observamos, generalmente
hay problemas grandes en este paciente. Un aumento del diámetro y del volumen, que es aproximadamente 147 cc, con una desviación estándar de 40 cc, más o menos 40 cc, es el volumen aproximado en un adulto. Observamos su borde, sus límites, la presencia o no de calcificaciones por necrosis de vasos intraesplénicos, tejido esplénico accesorio, que generalmente se localizan en la línea media, extra órgano, como una imagen redondeada hipoecogénica. Esto nos habla de tejido esplénico accesorio, no es patología. Cuando observamos infiltración del tejido esplénico en forma de nódulos, podríamos estar hablando de una infiltración leucémica. Cuando hay aumento del tamaño del órgano, esplenomegalia, es un signo indirecto de cirrosis hepática, de infiltración de la parte hematológica. Cuando hay patología en el vaso visible, generalmente tiene complicaciones. También podemos observar en el ilio la entrada de la vena esplénica, el espacio hepatorrenal, asiento de colecciones en caso de un trauma abdominal o una insuficiencia cardíaca o neoplasias avanzadas. El polo inferior lo observamos en la parte alta de la pantalla y el polo superior en la parte inferior, igual al órgano renal. Los polos son invertidos en la imagen ecográfica. Este es el polo inferior, este es el polo superior, que está en contacto con el músculo diafragmático. Y de esas imágenes de cortes transversales, longitudinales del órgano esplénico. Si existe dilatación de la vena esplénica, podemos estar ante la presencia de un signo indirecto de hipertensión portal. Gran aumento del tamaño esplénico, una esplenomegalia, que también la medimos en grados, de acuerdo al tamaño o al volumen. Observen que el tamaño del vaso es superior al tamaño del riñón, cuando normalmente la relación está invertida. El órgano renal es mayor al órgano esplénico. En la parte superior y derecha de la pantalla. En la parte inferior y derecha observamos una imagen traumática del vaso con una zona hipoecogénica en su interior. Esta es una ruptura parcial del vaso con colección periesplénica. Con mucha frecuencia en una patología traumatológica o trauma o ruptura esplénica parcial, el vaso se rompe en dos tiempos por la cápsula que lo recubre y mantiene el vaso contenido. He observado en algunos casos evaluaciones de ruptura esplénica que se mantienen en un tiempo relativamente corto de 48 a 72 horas. Toman una conducta expectante, se hace una ecografía a posterior en unas 48 a 72 horas y se observa el órgano deformado con segmentos hipercoicos en su interior, lo que habla de una ruptura esplénica. Algunos colegas, en base a la imagen ecográfica en la parte quirúrgica, toman la conducta expectante ante la presencia de una ruptura parcial esplénica. Pero la evaluación la piden a continuación para ver si se mantiene la imagen o hay deformidad del órgano. Riñón normal, en este caso de una forma longitudinal, con presencia de las pirámides renales y los espacios de las columnas de Bertin. Se observa la proporción parénquima sistema pielocalicial, que en el niño es de 1.5 a 2, en el adulto es de 1 a 2 en su referencia. Observamos un sistema pielocalicial hiperecogénico constituido por grasa, tejido conectivo y vasos. Imagen longitudinal del riñón derecho, abarcado
en su polo superior e inferior por el corte longitudinal hepático. Imagen longitudinal del riñón en esta imagen ecográfica del transductor Convex, donde observamos una ecografía normal del riñón, sin patología quística, tumoral. Existen dos tipos de patología quística, a que hago referencia. Existe la patología quística cortical, existe la patología quística en el sistema pielocalicial. Aquí lo llamamos quiste cortical simple, y en la zona del sistema pielocalicial lo llamamos quiste parapiélico. La imagen es similar. Imágenes ovaladas o redondeadas de contenido necogénico, sin sectos en su interior, sin insonación positiva al Doppler color. Los cortes. Para el riñón derecho, corte axial en línea axilar anterior o línea medio clavicular, como movimientos de ascenso para ubicar el corte longitudinal y la visual del riñón. Cuando hacemos volumen renal, cuando nos piden una ecografía renal de vías urinarias, hacemos volumen con la parte longitudinal, donde hacemos dos medidas, la sagital y la anteroposterior, y el corte axial o transversal, donde observamos con claridad el ilio renal y hacemos volumen. El volumen renal derecho generalmente es inferior al izquierdo. El riñón derecho se ubica más abajo que el riñón izquierdo. Espacio de Morrison. Zona a evaluar en un ecofax. No debemos pasar por alto el espacio de Morrison para descartar la presencia de colecciones anecoicas en este espacio, entre la cápsula y la parte posterior del riñón. Siempre hacemos evaluación de la parte de la proporción parénquima-seno. Siempre tenemos pendiente esta proporción, porque puede variar en una glomerulonefritis, puede variar en una enfermedad parenquimatosa renal. La enfermedad parenquimatosa renal nos demuestra una imagen hiperecogénica del riñón, que también tiene grados. En el paciente nefrópata diabético, porque existe con mucha frecuencia, la hiperecogenicidad en un grado 3 va a ser similar al sistema pielocalicial. La imagen es hiperecogénica total, incluso con hipotrofia del órgano renal. Esta imagen axial del riñón derecho, observamos una ligera dilatación del sistema pielocalicial. ¿Cómo descartamos que no sea una hidronefrosis leve? Hay conservación del parénquima, no hay deformación de los cálices. Simplemente le decimos al paciente que orine para descartar si se mantiene la imagen, estamos ante la presencia de una leve ectasia o hidronefrosis grado 1. Y si desaparece, es simplemente por una planificación vesical. Les decía, en el corte transversal, el ilio renal se observa con claridad. Visualizamos en la parte modo B la entrada de la arteria renal, de la vena, y en la ensonación hacemos la diferenciación, en la ensonación Doppler color. Variantes de posición en la parte renal. Podemos observar un órgano renal localizado a nivel de la parte anterior del útero, un órgano renal pélvico. Visualizamos su ubicación habitual y no lo localizamos, nos vamos a la línea media del abdomen para descartar que exista unos órganos renales en herradura, unidos por su polo inferior. Y se observa la imagen lateral de ambos órganos. O evaluamos la parte pélvica y conseguimos el órgano en la zona pélvica del paciente. Localización del trasplante renal es en la zona pélvica. Piden evaluación de un órgano trasplantado, observamos su tamaño, la forma de las pirámides, su insonación, Doppler y sus valores al Doppler espectral. Válido para ver la evolución del paciente. Me he enfrentado lastimosamente
a fallo en el trasplante y el órgano se observa abombado, irregular, con aumento de las pirámides y con insonación Doppler 0. Riñón pélvico, ubicado en la zona pélvica, observamos la imagen heterogénea, no bien definida. Generalmente el órgano pélvico renal no está tan bien definido. Imagen habitual de litiasis renal. En el sistema pielocalicial observamos imágenes hiperecogénicas, generalmente lineales, que producen sombra sónica posterior. En forma aislada podemos observarlo, en forma múltiple podemos observarlo. Y existe una patología en la parte litiásica que se conoce como nefrocarcinosis. La parte cálcica afecta parte del parénquima y el sistema pielocalicial produce imágenes amplias hiperecogénicas. La nefrocarcinosis es una imagen que cuando la identificamos no se nos olvida. Es más frecuente en los grupos etarios menores. Riñón izquierdo con masa redondeada hiperecogénica en el polo superior. De forma irregular, de forma hipoecogénica acentuada, con insonación Doppler aumentada, y estamos ante la presencia de un carcinoma renal. Evaluamos en la parte vesical la forma de la vejiga urinaria, sus paredes, el contenido anecogénico o no, la presencia de sedimentos, la dilatación de los uréteres distales en su inserción en el piso vesical y hacemos volumen. Medimos en transversal, medimos en sagital y AP para obtener el volumen. Importante en la evaluación prostática suprapúbica, porque hacemos mención del volumen premencional, evaluamos la próstata y le pedimos al paciente que orine. ¿Qué porcentaje debe tener este paciente de retención en la parte postmiccional? Un 10% del valor premencional o menos. Imagen de litiasis renal en el polo inferior de este injerto renal. Imagínense, un injerto y ya tiene patología. Imagen hiperecogénica en el sistema pielocalicial irregular que produce sombra sónica posterior. De hecho, este riñón se observa abombado, aumentado de diámetro en su segmento anteroposterior. La vejiga urinaria como una ventana acústica nos permite evaluar los órganos pélvicos, ya sea en el hombre o en la mujer. Su planificación, con un volumen aproximado de 300 a 450, nos permite una adecuada visualización de los órganos pélvicos y nos permite hacer volumen premiccional y posmiccional. Repito, el volumen posmiccional no debe ser mayor, en caso de una evaluación prostática, al 10% del volumen inicial. Imagen del piso vesical hipoecogénica con inserción sésil delgada. Puede observarse amplia también, y en este caso podemos hablar de una neoplasia. El pólipo y la neoplasia tienen muchas semejanzas ecográficas. El YEC ureteral es válido para la visual de la apertura de los uréteres en la parte del piso vesical. Cuando insonamos en color, esta imagen es normal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y podemos describir la presencia de YEC ureteral. Esto nos habla de permeabilidad de los uréteres, signo del YEC ureteral. También podemos evaluar, en el caso generalmente de la mujer, la indemnidad del piso pélvico. Cuando hacemos la imagen en transversal, le pedimos a la paciente que realice la maniobra de Valsalva. Su descenso nos hablará de debilidad del piso pélvico, de toxis vesical. Imagen ecográfica en un hombre de la parte prostática. Órgano ovalado, de parénquima uniforme hipoecogénico,
que debemos realizar varios cortes. ¿Qué debemos evaluar? Debemos evaluar las vesículas seminales en la cara anterior, que son líneas hipoecogénicas que se confrontan, normalmente no engrosadas. Debemos evaluar la presencia del lóbulo medio y descartar que no esté hiperplásico. El utrículo, que es una V en la zona de la cara anterior de la próstata. Y por supuesto, realizamos su volumen. Retroperitoneal y grandes vasos. Nos referimos a la parte de los vasos en la parte abdominal y exploramos la aorta en decúbito supino. También necesitamos un ayuno de al menos 6 horas para que el contenido gastrointestinal no interfiera en la visual. Realizamos cortes transversales y cortes longitudinales. Bella imagen de la arteria aorta en un corte longitudinal, como una imagen tubular, lineal, pulsátil, con la presencia de los vasos en su cara anterior. En un paciente delgado, incluso logramos evaluar la parte de la columna. Imágenes de aneurismas en la aorta abdominal. En este corte axial observamos engrosamiento de la pared hipoecogénica. Si es la aorta que visualizamos, es un aneurisma en esta imagen. Y si lo observamos en longitudinal, es fusiforme el aneurisma. Observen el engrosamiento hipoecóico, la separación de la pared aórtica, disminuyendo su diámetro. Los cortes son axial inicialmente para el páncreas, luego pasamos a transversal para evaluar, longitudinal, para ensonar. Si nos cuesta evaluar la cabeza del páncreas en longitudinal, en el corte longitudinal, identificamos con claridad la parte de la cabeza pancreática. El tronco celíaco está localizado hacia el lado lateral externo de la cabeza pancreática y es el signo típico de la gaviota o del ave. Algunos colegas, me he quedado sorprendido de eso, le piden en el trabajo privado que realicen una ecografía en un término de 5 minutos. ¿Ustedes se imaginan hacer un eco abdominal con todas esas características en 5 minutos? La limitación del tiempo para un estudio ya es un obstáculo para realizar una adecuada ensonación de los órganos abdominales. Mentalizamos un protocolo, realizamos las ensonaciones adecuadas de cada órgano y nos sentimos satisfechos del trabajo. Es muy difícil hacer una ecografía de cualquier tipo en 5 minutos, pero algunos colegas me han referido que en la parte privada le piden que evalúe al paciente en 5 minutos, en función del tiempo y de la parte productiva, pero es muy escaso tiempo para hacer una evaluación ecográfica abdominal completa. Preguntas, amigos, por favor. Doc, buenas. Sí, disculpe. De nuevo tengo esta duda. ¿Es necesario para medir un quiste, un órgano, siempre hacerlo en los dos, en los dos cortes, en el sagital y el transverso, o basta con uno solo? En el caso de un quiste basta con una sola imagen, generalmente axial, doctor. Si existe la imagen visual en axial, redondeada, de paredes hiperecogénicas delgadas, sin proliferación tipo pliegues, sectos en su interior y un refuerzo sónico posterior, es la clásica imagen de un quiste. Con una sola imagen axial basta para describirlo, en el caso del quiste. ¿Cuándo buscamos volumen, doctor? Cuando estamos midiendo vesícula, cuando estamos midiendo riñón. Tenemos el conocimiento previo de estos volúmenes y sabemos cuando hay aumento de ellos.
Ya, y en ese caso, en el corte sagital, se mide el valor antero-posterior y en el transverso, El transversal. en el transversal, el valor de derecha-izquierda. ¿O cómo? Sí. ¿A qué órgano se está refiriendo? Pongamos los riñones. Los riñones. Realizamos cortes sagitales con pantalla compartida en la imagen izquierda. Y en la imagen de la derecha hacemos el corte transversal. Una adecuada visión nos permite ver ambos polos del corte sagital. Realizamos la medida sagital o longitudinal, el corte antero-posterior, y en la imagen derecha, en la imagen redondeada del riñón, hacemos el corte transverso. Esto nos da el volumen, ya sea automáticamente por el equipo o que lo calculemos nosotros. Listo. Doctor, y con la misma pregunta, en el caso de la vejiga, ¿se lo puede hacer solo en el corte longitudinal o también hay que hacer del transversal para sacar el volumen? Hay equipos que nos dan por elipse el volumen, doctor. Tiene por elipse volumen en un corte axial, pero normalmente lo hacemos con pantalla compartida en un corte transversal y en un corte sagital. Hacemos la medida en sagital longitudinal y en el corte axial hacemos AP y transversal. Ese volumen lo utilizamos para muchas cosas. En el examen prostático es importante para saber qué cantidad de líquido retiene el paciente. Entonces, eso sería lo ideal en caso de que no se tenga la elipse, ¿verdad? O sea, hacer los dos cortes, el longitudinal y el transversal. Claro, doctor, así es. Ok, ok. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pregunta. A ver, ¿cuáles son las medidas normales de la vesícula? Y en caso de estar por encima, una medición, o sea, por encima de los valores normales, ¿cómo se describe? El volumen aproximado en un adulto es de 70 cc. Cuando hay procesos inflamatorios, este volumen puede estar aumentado. En la descripción del volumen, cuando hacemos cortes sagitales y transversales, colocamos BN, valor normal. Esa es una indicación para el clínico o el quirúrgico de que estamos ante la presencia de una colecistitis en un proceso inflamatorio, de un hidrocolecisto, porque el diámetro transverso de una vesícula no debe pasar de 4 centímetros. Ese volumen aumentado le sirve al clínico para saber que estamos ante un proceso inflamatorio vesicular. Cuando estamos ante un proceso patológico, pero si observamos una vesícula de tamaño normal, de paredes delgadas, no nos preocupa mucho el volumen. Ante patología vesicular lo hacemos. Ante procesos inflamatorios, neoplásicos, en su interior hacemos volumen. Es un dato. Entonces, en caso de que la vesícula esté aumentada de tamaño y no tenga, por ejemplo, signos inflamatorios como engrosamiento de la pared, no tenga cálculos, no tenga vaso biliar, en ese caso se describe normal aunque esté el volumen por encima de lo normal. No. Lo normal es que esté en 70 cc. Cuando está aumentado este volumen, existe patología en esa vesícula. Por ejemplo, lo que dice referencia, en un hidrocolecisto, existe un diámetro axial mayor a 4 centímetros. En una colecistitis obstructiva hay aumento de ese volumen. Es muy raro que teniendo patología obstructiva, sobre todo obstructiva, el volumen esté normal. Si no hay referencia clínica, si no hay referencia en la evaluación de la vesícula el volumen va a estar normal. La imagen ecográfica va a ser una imagen alargada o ovalada, sin aumento de sus diámetros. Diámetro sagital,
puede ser hasta 9, 11 centímetros. Diámetro transversal menores a 4. Ya tengo otra pregunta. Adelante, doctor. A ver, he visto en algunos informes de ecografía que describen las pirámides prominentes o pirámides visibles. ¿Eso traduce una patología en el adulto o es normal ver las pirámides en un riñón? Un riñón de un adulto. Doctor, es normal ver las pirámides. Tenemos un buen equipo y logramos medir la pirámide. Su promedio es de 10 milímetros de tamaño. Su forma es piramidal con el vértice hacia la zona del sistema pielocalicial. La inversión lo sabemos en teoría, pero cuando observamos una glomerulonefritis es raro ver esa inversión de la pirámide. Hay aumento del tamaño y de la hipoecogenicidad. Si describe aumento del tamaño y de la hipoecogenicidad, debería medir ese médico imagenólogo el tamaño de las pirámides. Ante un cuadro de glomerulonefritis infecciosa, idiopática, esas pirámides van a estar abombadas, van a estar hipoecogénicas, acentuadas y van a estar aumentadas de tamaño. No basta con decir prominente, hay que demostrarlo en la medida del tamaño y la forma. Ok, me queda claro eso. Otra preguntita. Disculpe Adelante. que... No. Adelante. A ver. He oído también diagnósticos de hidronefrosis cuando solo hay una dilatación de la pelvis renal, por ejemplo, o una dilatación segmentaria de un cáliz. Eso sería una hidronefrosis, o sea, la dilatación segmentaria, por ejemplo, de un cáliz o la dilatación solamente de la pelvis, o una hidronefrosis es la dilatación de todo el sistema excretor. La hidronefrosis puede ser parcial, si existe hidronefrosis segmentaria, y puede ser total del sistema pielocalicial. Existen grados donde hay dilatación o ectasia del sistema pielocalicial sin compromiso del parénquima renal o sin deformidad de los cálices. En la medida en que la ampliación del sistema calicial aumente, que haya deformidad de los cálices y haya disminución del parénquima, aumenta la severidad de esta hidronefrosis. Una imagen con una pequeña dilatación central sin deformidad de los cálices o disminución del parénquima es una hidronefrosis leve. Una amplia imagen anecogénica en el sistema pielocalicial con disminución del parénquima y ausencia de la imagen de los cálices es una hidronefrosis severa o grado 4. Eso hace la diferencia. Si existe dilatación parcial del sistema colector. Incluso, también podemos insonar la inserción del uréter proximal en el riñón. Y este diámetro sagital no debe ser mayor a 10 milímetros. Muchas gracias, doctor. A la orden. Buenas noches, doctor. Disculpe la pregunta. Por si acaso existe alguna guía, alguna tabla para poder diferenciar el tamaño de los órganos según la edad de la paciente y la talla. Sí existe. Existen esos valores. Por ejemplo, como referencia, no tengo esa tabla, pero sí existe. En un riñón fetal, observaremos lobulaciones fetales, que son imágenes nodulares en la cara anterior del riñón. Y el tamaño de un riñón puede ser, en la parte fetal, desde 4.5 a 5. En grupos etarios intermedios pediátricos, de 6. Y en esa medida, a medida que aumenta la edad del paciente, aumenta el tamaño renal. Sí existen tablas que hacen referencia a la edad, a los grupos etarios y al tamaño de los órganos. ¿Y cómo uno podría buscar esas tablas para poder descargarlas? ¿Con qué nombre en específico?
Puedes buscarlo en imágenes, en la parte digital. Tamaño renal acorde a grupos etarios, o tamaño renal y grupos etarios. Y va a aparecer esa tabla en la parte de imagen. Por órganos y por en general también, a la orden. La práctica nos ayuda a manejar esos tamaños. La confluencia de la teoría y la práctica nos hace diagnosticar hipertrofia renal, hipotrofia renal. La hipotrofia renal es cuando uno de los órganos renales tiene menos de 2 centímetros de diferencia, es más pequeño en 2 centímetros con respecto al órgano normal. Esa diferencia de 2 centímetros nos habla de hipotrofia. Si observamos hipotrofia renal en un paciente, debemos sugerirle que se haga una gammagrafía. Perdón, con esta imagen sabremos qué porcentaje de función tiene el órgano hipotrófico. Generalmente se relaciona la gammagrafía con disminución de su función cuando hacemos un eco renal y observamos hipotrofia en uno de los órganos. Al observar hipotrofia, le sugerimos que se haga gammagrafía. Esto nos ayuda a visualizar parcialmente el funcionalismo renal del órgano atrofiado. Por supuesto, existe un perfil urinario que va a manejar al nefrólogo con múltiples variables: creatinina de 24 horas, volumen urinario, índice, urea creatinina. Son múltiples los valores que puede pedir un nefrólogo para ver el funcionalismo renal. Pero la gamografía renal nos ayuda en la función y su referencia al nefrólogo. Doctor, disculpe, ¿cómo diferencio una nefrocalcinosis de un cálculo? Hice referencia, pero lo repito, doctor. Mire, cuando existe litiasis única, aislada o múltiple, los segmentos de obstrucción van a ser separados, no continuos. Observaremos las imágenes tradicionales de lesiones hiperecogénicas medibles en el interior del sistema calicial y la sombra sónica posterior. La nefrocalcinosis produce una uniformidad ecogénica, hiperecogénica en el sistema calicial, pielocalicial y en el parénquima, doctor. Es una continuidad que afecta parte del parénquima y completamente el sistema pielocalicial. Existe una diferencia. Y ahí no se observa sombra acústica posterior. Sí, claro, en la Sí hay, sí, doctor. pero con el patrón que usted indica. Sí. Oh, ya. Es una imagen no muy frecuente, pero a tener en consideración en el archivo mental. Doc, y en el caso de las litiasis, esas se pueden medir en un solo corte también. Sí, los litos. Generalmente en el corte sagital, doctor. Miren el juego de las imágenes. Podemos tener litiasis aislada o múltiples litiasis coraliformes, que es un periodo intermedio entre la nefrocalcinosis y las litiasis aisladas. Las litiasis coraliformes producen continuidad en el sistema pelocalicial, pero el parénquima no está afectado. Es el juego de la sensibilidad ante la insonación renal. Son 3 tipos de situaciones patológicas: la litiasis, aisladas o múltiples; las litiasis coraliformes, que son múltiples y pueden tener afectación del sistema pielocalicial en un porcentaje importante; pero la nefrocalcinosis afecta totalmente el sistema pielocalicial y parte del sistema
parenquimatosa. ¿Alguna otra curiosidad, interrogante? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, y sobre la inflamación o apendicitis en la ecografía es ahora muy solicitada. Sí, se solicita ante un cuadro de dolor apendicular acompañado de vómitos, de hipertermia, o ante la duda, se solicita un eco abdominal con rastreo de fosa ilíaca derecha. Ese rastreo lo vamos a realizar con el transductor convex y con el transductor lineal. El transductor lineal nos da más sensibilidad ante un cuadro apendicular. Estén seguros que si no hay un proceso inflamatorio no va a haber una imagen engrosada, hipoecóica, con líquido periférico, con grasa mesentérica hiperecogénica aumentada alrededor del órgano, con la presencia de obstrucción y dilatación, porque es un órgano de la parte inmunitaria, se puede llenar de líquido. Puede tener fecalitos hiperecogénicos en su interior. Puede ser la imagen tan clara que nos permita ver lesión de la pared apendicular. Si existe un proceso inflamatorio en este órgano, estamos seguros que lo vamos a observar. Engrosamiento y alargamiento en la posición anatómica habitual, medial al segmento ciego, y el signo de la diana, una imagen concéntrica con aumento de las capas del tejido digestivo. El signo de la diana es una imagen muy frecuente en un cuadro apendicular. Por supuesto, si hay una duda con respecto a la apendicitis, hay un cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha, hay un cuadro clínico similar, podemos decirle al paciente que debemos evaluarlo al siguiente día. Si hay dudas con respecto al engrosamiento del apéndice. Señor, necesitamos evaluarlo nuevamente mañana para observar nuevamente el apéndice. Es una forma de estar seguro de que no estamos dejando escapar un cuadro apendicular. Si está inflamado, vamos a observar claramente este apéndice. Si hay dudas, no mandemos al paciente a su casa, sino hagamos una evaluación haciéndole solicitud al paciente que regrese en un periodo aproximado de 24 horas. ¿Con qué debemos descartar un proceso en fosa ilíaca derecha? En el caso de la mujer, con un proceso de un quiste hemorrágico en la parte anexial y una torsión ovárica. Incluso, ante la duda, podemos complementar con un eco transvaginal para visualizar el ovario derecho y saber que no tiene patología. Tenemos clases con prácticamente todos los órganos por individual, pero en esta ecografía del abdomen superior hemos hecho referencia a la parte normal de los órganos y algunas patologías. Doctor, buenas noches. Tengo Buenas noches, una doctor. pregunta. Adelante, Hola. doctor. Adelante, doctor. Doctor, buenas noches. Mire, tengo una ecografía abdominal de un paciente de 32 años que refiere dolor al miccionar, postmicción, pero es reciente, o sea, como hace 15 días. Al realizarse la ecografía abdominal, tiene atrofia renal izquierda, pero ¿es una patología congénita o es que se ha dado
recientemente? Porque la sintomatología recién la presenta hace más o menos unos 15 días. Doctor, la patología en cuanto al tamaño es congénita, no es adquirida. Puede existir hipertrofia, que sí puede ser adquirida por una infección severa urinaria, una glomerulonefritis, pero la hipotrofia, al igual que la atrofia, es congénita, no es adquirida. En el caso de una infección urinaria severa, cuando insonamos el líquido de la vejiga, podemos encontrar sedimentos o ecos gruesos en el interior de la vejiga urinaria. O sea que a raíz de una infección urinaria severa, o sea, reciente, en estos últimos 15 días, es que se ha manifestado la condición que presenta ahora, pero ya la atrofia del riñón izquierdo, pues ya es de nacimiento. O sea, no tiene nada que ver, sino que No, ahora es un recién se hallazgo, entera. sí, es un hallazgo casual. Cuando se hace la evaluación de la parte renal, observamos una limitación de tamaño de un riñón con respecto al otro. Y es congénita, no es adquirida. Lo Ya, contrario muchas a la gracias. hipertrofia. A la orden, doctor. Bueno, doctores, vamos al descanso, vamos a dormir, vamos a iniciar una nueva jornada. Nos toca reflexión por la situación país, análisis personal o de grupo. La situación está un poquito alterada en este momento. Seguimos en nuestro transcurso profesional a pesar de los problemas. Es nuestra trayectoria, es nuestra vida lo que hacemos. Mañana, Dios mediante, evaluaremos la parte del abdomen inferior y tendremos acceso a nueva información. Mucho gusto, buenas noches, doctores. Mañana nos vemos si Dios quiere. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Tú, doctor, que pase bien. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Mañana nos vemos a la misma hora si Dios quiere.